Noelia Juan, aquí la tenemos. Enhorabuena, Noelia. Aquí no. Además de ese trofeo, se llevan también un obsequio de Cárnica Serrano. Bueno, un aplauso para ellas, hacemos las fotos, claro que sí. Noelia, que se lleva también ese dorsal para participar en el Mundial de Media Maratón, cortesía de Coca-Cola. Me ha puesto una cara como diciendo, yo no sé si la media maratón... Bueno, y seguimos con la categoría senior. Tercera clasificada, María José Cano. Entrega el premio Maite Girao, concejala de Deportes, Sanidad y Salud del Ayuntamiento de Valencia. Este premio para María José. Segunda clasificada, Sandra Piera. Os veo tímidos con los aplausos, ¿eh? Y primera clasificada, Matea Matosevic. Enhorabuena. Que se lleva también ese obsequio de Cárnica Serrano y ese dorsal para correr el Mundial de Media Maratón, aunque ella ya tiene el suyo. Y ahora, cuando tengamos esa foto del podio, pasamos a la categoría Veterana A. Entregará los trofeos Carmen Serrano, directora de Cárnica Serrano. Tenemos a Carmen por aquí. Y la tercera clasificada en categoría Veterana A es Joana García. Joana no está, ¿nos dicen? Bueno, subirán a recoger su trofeo. El nombre de Joana recoge Ana. Me parece, pero no. Segunda clasificada, María José López de Viz. María José, enhorabuena. Y primera clasificada de esta categoría Veterana A, Amelia Martín. Amelia, ¿estás por aquí? Amelia Martín, si te tenemos por aquí. Bueno, pues Amelia no está, le haremos llegar su trofeo. Aquí. ¿Hacemos la foto? Y recordad que todas las finishers, ahora haremos un sorteo de 5 inscripciones también para el Mundial de Media Maratón para que podáis participar. Y vamos con la categoría Veterana B. Entregará María López, directora comercial de Levante Motor SEAT. Y la tercera clasificada de esta categoría Veterana B es Amparo Molins. Amparo, que la tenemos por aquí. Amparo Molins. Pues no, Amparo no parece que no está. Vamos a pasar a la segunda clasificada, que es Sacra Nicolau. A ella sí que la tenemos. Y la primera clasificada de esta categoría Veterana B es Teresa Castro. Y tenemos a Teresa, que se lleva además de su trofeo, su obsequio de Cárnica Serrano y este dorsal para correr el Mundial de Media Maratón. Aplauso para ellas.
Vamos con la categoría veterana C. Entrega Marisa Roca de Sopra Esteria Valencia. Y la tercera clasificada de las veteranas categoría C es Marisa Domínguez. Marisa, te tenemos por aquí. Bueno, pasamos a la segunda clasificada, Palmina La Huerta. Palmina parece que tampoco está por aquí. Bueno, pues vamos a la primera clasificada, Mari Carmen Montolio. Mari Carmen sí que está, claro que sí. Mari Carmen que se lleva ese dorsal para correr el medio maratón, cortesía de Coca-Cola, ese obsequio de Cármenes Serrano, además de, por supuesto, su trofeo. Bueno, ya tenemos a Balbina, que se había escapado, ¿eh? Balbina sube, segundo puesto, vamos a darle su trofeo a Balbina. Primera clasificada, Mari Carmen Montolio, segunda clasificada, Balbina La Huerta. Y vamos ya con la clasificación absoluta, las ganadoras de este 10K femenino. Entregará el premio Isabel García, diputada de Juventud, Deporte y Tiempo Libre de la Diputación de Valencia. Tiempo libre no, igualdad, pero bueno, el tiempo libre también nos vale, ¿no? La tercera clasificada absoluta es Sandra Piera, un aplauso para ella. En el segundo escalón del podio tenemos a dos mujeres que van a compartirlo, Noelia Juan y María José Cano. Enhorabuena, chicas. Y la ganadora absoluta, y os pido un fuerte aplauso para ella, de este 10K FEM, es Matea Matosevic. Un aplauso. Que además es atleta olímpica, participó en los Juegos Olímpicos de Río, en el maratón. Y que hoy ha completado su carrera en 36 minutos 05. Casi nada. Ahí tenemos este podio de esta 10K FEM, de esta cuarta edición del 10K FEM. No os vayáis porque nos queda además dar los premios por equipos, que también tenemos. Y ahora las ganadoras de todas las categorías, por favor, si pueden subir. Las 4 ganadoras, porque Matea repite, que les vamos a hacer entrega de ese dorsal para correr la media maratón. Noelia Juan, Matea Matosevic, Amelia Martín, Teresa Castro y Mari Carmen Montolio, por favor, que suban al escenario. Noelia Juan, Matea Matosevic, Amelia Martín, Teresa Castro y Mari Carmen Montolio. Hará esa entrega Santiago Ruiz, gestor de comunicación de Coca-Cola. Un aplauso, por favor, para todas nuestras chicas ganadoras.
vamos con el equipo ganador. El equipo ganador de este 10K Fem ha sido el Càrniques Serrano. Un aplauso para las chicas de Càrniques Serrano. Podéis subir, las chicas de Càrniques, a recoger vuestro premio. Y entregará el premio Isabel García, diputada de Juventud, Deporte e Igualdad. El mejor equipo, solo hay un mejor equipo. Venga, un aplauso para las chicas. Bueno, y las primeras 5 chicas tienen también premio en metálico. Vamos a llamarlas. Matea Matosevic, Noelia Juan, Sandra Piera, María José Cano y Amelia Martín. Les entregará ese premio Maite Tirao, concejala de deporte. Isabel, a ver. En quinto lugar, Amelia Martín. Amelia, que no está, la dejamos para después. Tercer lugar, efectivamente, así es. Bueno, con esto damos por finalizada la entrega de trofeos y este 10K femenino. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido, gracias a los que habéis animado, a los que habéis informado y por supuesto a todas las chicas que habéis participado. Esperamos que os haya gustado, que repitáis el año que viene y por supuesto que sigáis corriendo, que sigáis haciendo deporte, que es lo que nos gusta. Muchas gracias.